Vamos a hablar un poco sobre el programa de la materia Álgebra para Ciencias Económicas del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Primeramente, entender de qué se trata la materia, en qué rama de la matemática en particular estamos parados, y es en la rama del álgebra lineal. El álgebra lineal se basa en el álgebra vectorial y el álgebra matricial para luego aplicarlo a el estudio de cuestiones un poco más complejas como son los sistemas de ecuaciones y los espacios vectoriales. Esta materia en particular también se incluye una unidad bastante particular que es la de programación lineal, que no suele ser parte de cualquier tipo de curso de álgebra básica o álgebra lineal en otras materias o facultades o carreras. Es algo bastante específico de esta materia en particular. La misma podemos comenzarla con una guía o una unidad cero de conceptos preliminares, cosa que suele estar en el contenido del apéndice o los repasos que contienen varios libros de álgebra para ciencias económicas que tratan específicamente los temas de esta materia. Por empezar, los alumnos tendrían que arrancar o traer ya del secundario o hacer un repaso sobre temas de conjuntos numéricos para llegar a comprender lo que es la recta real, el cálculo combinado con las propiedades de las distintas operaciones básicas, cómo resolver ecuaciones lineales e inecuaciones lineales, cómo representar esos conjuntos de soluciones, cómo leer el plano cartesiano y cómo calcular distancia entre puntos, y cómo resolver sistemas de ecuaciones básicos de 2×2 lineales mediante los métodos de sustitución, igualación, reducción o sumas y restas de Gauss, y también el método gráfico, para luego entrar de lleno en lo que trata específicamente la materia. La materia tiene, primero que nada, 3 unidades, las cuales estarían formando el primer parcial. En la unidad 1 tenemos vectores recta y plano. Acá lo que vemos es el concepto de lo que es un vector, que es su norma o módulo, que lo medimos como una distancia, justamente con la misma fórmula de la distancia entre puntos, qué es la dirección y sentido de un vector, cómo trabajar operaciones con vectores, ¿sí? Vamos a agregarlo, operaciones con vectores. Tenemos la suma y resta de vectores, la multiplicación por un escalar y el producto escalar entre vectores. Específicamente acá en esta materia nosotros tenemos distintos tipos de vectores, tipos de productos, pero en el caso de álgebra para ciencias económicas se hace hincapié en el producto escalar entre vectores, es decir, multiplicamos dos vectores y el resultado es un escalar, es un número. No multiplicamos vectores y obtenemos, por ejemplo, otro vector, otro tipo de resultado. Aquí vamos a la aplicación más sencilla. Luego se entra al concepto de lo que es la recta 2D, que podríamos representarlo como que es las distintas infinitas soluciones a una ecuación que tiene dos incógnitas. Eso visto en el gráfico, y hay 6 formas, incluso más, de representarlas con una expresión algebraica. La explícita, la implícita y la segmentaria, ¿sí? Las tres muy relacionadas dentro de lo básico. Y luego, una vez que nosotros entendemos temas vectoriales, podemos utilizar la ecuación vectorial, la paramétrica y la simétrica, entendiendo que este orden justamente tiene una lógica y donde podemos ir pasando de una forma a la otra, de las cuales las más útiles son la explícita, la segmentaria y la vectorial y paramétrica, y la implícita y la simétrica por otro lado son las menos útiles, las que menos información nos dan, pero son pasos necesarios para pasar, por ejemplo, de la explícita a la segmentaria o de la paramétrica a la explícita. Luego también se ven algunas nociones sobre recta 3D, donde se pueden ver, por ejemplo, la forma vectorial, paramétrica y simétrica,
y el plano tridimensional con su forma explícita, implícita y segmentaria, y también se pueden ver las otras formas y quizás algunos ejercicios apuntando a donde se cruzan dos rectas 3D o una recta 3D y un plano 3D, ¿sí? O donde se cruzan dos planos 3D o cuando dos planos son paralelos entre sí o perpendiculares, yendo más bien a cuestiones de geometría en el espacio y álgebra más bien abstracta. En el caso puntual de la materia, las aplicaciones económicas que vemos acá en cada una de las unidades son algo exclusivo de esta materia, a diferencia de otras materias del CBC como álgebra para ingeniería o álgebra para ciencias exactas. Y acá ya vemos directamente su aplicación a temas de la carrera. Por ejemplo, con vectores podemos estar representando un listado de precios, un listado de cantidades, y del producto, de la suma de ellos, podemos obtener distintos tipos de resultados entre distintos vectores de costos y precios de venta. Podemos restarlos y obtener vectores que representen beneficios, utilidades o ganancias unitarias. De la multiplicación de precios de venta y cantidades vendidas podemos obtener con un producto escalar entre vectores el ingreso del productor o del vendedor, y distintos fenómenos económicos que se comportan de manera lineal, como costo, ingreso, beneficio, oferta y demanda, y cualquier evolución de un precio o un valor en función del tiempo se puede representar justamente con esta álgebra lineal con una recta, por ejemplo una recta 2D o también una recta 3D, en el caso de que haya distintos tipos de valores, y también un plano. En cuanto a la unidad número 2, matrices y determinantes, esto es muy importante, es lo más fundamental de la álgebra lineal. Acá vemos conceptos como por ejemplo lo que es una matriz, qué es el orden de una matriz, cómo llamamos a los elementos internos de una matriz, los tipos de matrices que existen, el caso particular de la matriz nula y la matriz identidad, cómo realizar operaciones entre matrices, suma y resta, producto por un escalar, producto entre matrices, cómo transponer una matriz, cómo calcularle la inversa, las propiedades que tienen esas operaciones entre matrices y las matrices en sí mismas, cómo resolver ecuaciones matriciales, en particular utilizando algo que se llama matriz inversa, cómo calcular la traza de una matriz cuadrada y cómo calcular el rango de cualquier tipo de matriz a través del algoritmo de Gauss-Jordan, algoritmo sumamente importante a lo largo de toda la materia, ya que implica un montón de soluciones a problemas del álgebra lineal. Luego está el concepto de los determinantes, donde vemos acá la definición, cuáles son sus propiedades a la hora de calcularlo, cómo lo calculamos para el caso de 2×2, cómo lo calculamos para el caso de 3×3 con la regla de Sarrus, cómo lo calculamos en casos de 4×4 a través de la regla de Laplace, y cómo la regla de Laplace nos sirve para calcular determinantes más grandes o incluso también los de 2×2 y 3×3. Debido a la complejidad que trae la regla de Laplace, generalmente se usa para solamente determinantes de 4×4 o más grandes. Y el caso particular de hallar la matriz inversa mediante el algoritmo de Gauss-Jordan por un lado, y también cómo se puede calcular por el método de la matriz adjunta, que es a través de determinantes también. Luego la aplicación económica que tenemos acá en esta unidad. Por un lado, al igual que con los vectores, podemos tener matrices que contengan precios, cantidades, costos, beneficios, y operar a través de ellas con sumas, restas, multiplicaciones por escalar. También productos entre matrices, por ejemplo, cuando tenemos una matriz que representa requerimientos de materias primas de un producto y tenemos otra matriz que representa los costos unitarios, y podemos obtener a través de la multiplicación una matriz de costos totales por producto. Pero el modelo más importante dentro de esta unidad es entender el modelo de la matriz y un sumo producto, o modelo económico de Leontief. Es un modelo macroeconómico muy útil para entender cómo funciona la economía a nivel nacional entre sus distintos sectores,
y podríamos decir que es un modelo de oferta y demanda macroeconómico, donde queremos ver cómo se ajusta la producción total en base a una demanda final. Este modelo económico de Leontief lo podemos encontrar en varios libros de álgebra para ciencias económicas en esta unidad y también en la guía. Sin embargo, en otros tipos de libros de álgebra lineal, por ejemplo, los de editoriales norteamericanas, lo podemos encontrar como un tema, una aplicación relacionada con sistemas de ecuaciones lineales, porque de hecho también lo es. Lo podemos pensar como que es un sistema de ecuaciones lineales que lo estamos tratando de resolver por el método matricial y eso forma una ecuación matricial. Es una aplicación en particular de lo que se llama las ecuaciones matriciales, este tema. Y esa ecuación matricial también puede estar representando un sistema de ecuaciones. Así que en otros tipos de libros podemos encontrarlo más relacionado con el capítulo de sistema de ecuaciones lineales. En cuanto a la tercera unidad de nuestra materia, sistemas de ecuaciones lineales, acá lo que vamos a ver es el concepto de un sistema de ecuaciones lineales de 3×3 y más grandes, la clasificación según el tipo de solución, sistemas compatibles determinados, compatibles indeterminados e incompatibles, los métodos algebraicos que venimos a estudiar específicamente en esta materia, el método matricial o de la matriz inversa, el cual, como les decía recién, se trata de resolver una ecuación matricial, el método de los determinantes o llamado regla de Cramer, el método de la eliminación gaussiana, que es lo mismo que la reducción gaussiana por sumas y restas, utilizando las operaciones elementales dentro de una matriz, también llamado triangulación, porque ese es nuestro objetivo, triangular el sistema, para luego hacer una sustitución inversa. Y por último, el método general que nos ayuda a resolver cualquier tipo de sistema, que es el de Gauss-Jordan. También en algún lugar se lo puede encontrar como diagonalización. Gauss-Jordan siempre va a ser útil que lo acompañemos con el teorema de Roger-Frobenius, donde a través de el análisis de rangos de unas matrices que conforman al sistema de ecuaciones, podemos entender ante qué tipo de solución estamos, compatible, determinado o indeterminado o incompatible. Y a través de Gauss-Jordan y del teorema de Roger-Frobenius podemos analizar un sistema paramétrico o en función de un parámetro, también llamado así, aunque también algunos ejercicios, si hablamos de sistemas paramétricos cuadrados, los podemos resolver con el uso de determinantes. Por último, les menciono acá aplicaciones económicas de esta unidad. Más allá de que se puede hacer un sistema de ecuaciones con cualquier tipo de incógnita, una cantidad o un precio, un valor de la realidad o un objeto y demás, el modelo específico que vemos acá es el de oferta y demanda, resuelto con métodos de sistemas de ecuaciones, donde también se agrega acá en esta materia el caso particular de analizar qué pasa cuando introducimos, por ejemplo, un impuesto fijo por unidad al producto. Cómo se ve modificada la función de oferta ante tal impuesto. Luego sistemas con incógnitas, como les decía, con cualquier tipo de unidad económica y entender el caso particular de cómo usamos las restricciones de no negatividad en esos problemas para restringir cuando nos da un sistema compatible indeterminado, cómo restringimos las posibles soluciones a solamente números positivos o cero. Evitar números negativos. Hasta ahí la primera parte que corresponde al primer parcial y luego tenemos unidades 4 y 5, espacios vectoriales y programación lineal, para el segundo parcial. Dentro de la unidad de espacios vectoriales, primero vemos lo que es el concepto también de un subconjunto y el subespacio vectorial, ¿sí? Que es un subconjunto que cumple con unas 5 propiedades básicas y que en base a esas propiedades se cumplen muchas más. El concepto de lo que es una combinación lineal y combinación lineal convexa, para lo cual es necesario resolver un sistema de ecuaciones,
qué es el concepto de dependencia o independencia lineal, también resuelto con un sistema de ecuaciones, y qué es un sistema de generadores, es decir, si un conjunto de vectores es capaz de generar mediante la suma y resta y multiplicación por un escalar a todos los vectores de ese espacio determinado, ya sea que hablemos de 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4, 5 o más. Cómo hallar la base de un espacio vectorial y de un subespacio, y cómo hacer un cambio de base en base a que ya tenemos unos vectores que sabemos que son base. Es una unidad sumamente abstracta, muchas veces es la más compleja de la materia. Dentro de esta unidad, la aplicación económica no es tan complicada, de hecho ya se podría entender fácilmente con el contenido de la unidad 1 de vectores recta y plano. A lo sumo, lo que tenemos que agregar acá es el concepto de combinación lineal convexa para terminar de hacer cualquier tipo de ejercicio de este tema, que es la restricción presupuestaria, donde hablamos de recta balance y plano balance, es decir, cómo un consumidor, por ejemplo, distribuye su ingreso, sueldo o patrimonio, su dinero, en el consumo de 2 o 3 bienes o más bienes, ¿sí? Este tema de la restricción presupuestaria no es solamente para esto del consumo de bienes en base a un ingreso, sino que también lo podríamos utilizar para representar una restricción en base a un presupuesto, a dinero, cómo lo podemos aplicar a la compra de distintos productos, en el caso de un productor o comerciante, o cómo una cantidad finita de materia prima me restringe la producción de distintos bienes. Y esto es base para poder entender luego la unidad de programación lineal, ya que esa restricción también forma parte de acá de las restricciones de un problema de programación lineal. Esta última unidad específica de económicas comienza por entender los sistemas de inecuaciones lineales y los conjuntos convexos que surgen a través de ellos. Luego entramos a lo que es el concepto de programación lineal, cuáles son los componentes de un problema lineal, la función objetivo, las variables, las restricciones que juegan en particular y las restricciones de no negatividad que al tratar de problemas económicos siempre aparecen. Vemos primeramente el método gráfico para resolver problemas de maximización y de minimización, cómo escribir la tabla óptima y cómo calcular los sobrantes dentro de este método, para luego pasar al método simplex, que es el que permite resolver problemas mayores, ya que con el método gráfico solamente se pueden resolver problemas donde tenemos 2 variables de decisión. Con el método simplex podemos resolver cualquier tipo de problema con 3 variables o más, incluso también problemas de 2 variables. Vemos cómo funciona este algoritmo, en donde una parte del algoritmo funciona con la técnica de Gauss-Jordan, y cómo hacer la lectura de esa tabla simplex, sobre todo la óptima, en donde luego hacemos un análisis post-óptimo, donde sacamos conceptos puramente económicos en el típico problema de maximización de una ganancia de una empresa en base a la producción y venta de distintos bienes o servicios, donde podemos ver en esa tabla lo que es la contribución marginal por producto y el precio sombra de los recursos, o, perdón, vamos a corregir acá, contribución marginal por recurso, cuya otra cara es precio sombra de los recursos a su vez, o precio máximo dispuestos a pagar por ellos, y costo de oportunidad de los productos. Los productos tienen costo de oportunidad, los recursos tienen contribución marginal. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por una unidad más de recurso, dada su contribución marginal, como me contribuye tener una unidad más de recurso en la ganancia óptima de la empresa? Y los productos tienen ese costo de oportunidad, que es cada vez que agrego un producto adicional, el cual no era el de la solución óptima, cómo me va bajando esa ganancia óptima justamente.
Luego se hace también un análisis de sensibilidad, en particular de los coeficientes de la función objetivo, que hablando sobre todo de problemas de maximización de ganancia en base a producción, estamos hablando de esos coeficientes. La ganancia unitaria que me da cada producto, analizamos su sensibilidad, es decir, hasta dónde la podemos estirar hacia arriba y abajo, la ganancia unitaria de cada producto, para que no cambie la solución de la tabla óptima que obtuvimos previamente, y también entender a partir de dónde nos empieza a cambiar la solución. Esto para evitar tener que hacer el problema varias veces en base a pequeñas modificaciones. Y entender también el teorema de la dualidad y la relación que tiene con el algoritmo simplex, ya que nos puede llegar a servir para resolver problemas de minimización donde tengamos 3 o más variables, los cuales con el algoritmo simplex básico que solemos aprender en la materia no es posible resolverlo. Hay que usar un algoritmo simplex con ciertas reglas modificadas. Pero con la dualidad, si trabajamos un problema de minimización como uno de maximización, podemos usar la tabla simplex y saber leerla para obtener ahí los números óptimos de ese problema original. Acá la aplicación económica es prácticamente toda la unidad. Si bien hay posibilidad de hacer un problema de programación lineal totalmente abstracto, no tiene mucho sentido en la práctica. Siempre estamos queriendo maximizar o minimizar algo de la realidad. Maximizar ganancia, maximizar satisfacción, utilidad o beneficio, maximizar un ingreso o venta. Por otro lado, minimizar un costo o una pérdida o riesgos. Eso en base a restricciones. Restricciones que pueden tener que ver con el dinero y con el tiempo, que son los dos recursos más básicos y fundamentales dentro de la economía. Incluso el tiempo es dinero. O si no, recursos que tienen que ver con, por ejemplo, ya sean partidas presupuestarias o cantidades físicas de materia prima, cantidad de tiempo de mano de obra física, trabajo humano, o de horas máquina, o de horas que me dan los distintos sectores o departamentos de una empresa. Y en el caso de minimización, por ejemplo, el caso típico es minimizar el costo de una dieta animal o una dieta humana, o la cantidad de nutrientes que necesita un campo para estar fértil. Y ahí entonces vamos a tener los distintos aportes nutricionales que me dan los alimentos o los fertilizantes, y nosotros queremos cumplir con esos requerimientos dietarios y nutricionales en base a un mínimo costo. Así que toda la unidad está aplicada puramente a temas económicos reales, ya sean económicos, financieros, administrativos, industriales, dietarios e incluso problemas de ocio o académicos en general. Bueno, esto es un breve resumen de lo que trata la materia álgebra para ciencias económicas.